Los politiqueros venezolanos tienen un grave problema y es que no pueden responder sin ponerse nerviosos de qué viven, cómo financian sus partidos, cuánto dinero manejan, cuánto dinero administran. Y rendir cuentas sobre las actividades que realizan es prácticamente una quimera. ¿En qué se diferencia esa oposición falsaria del chavismo al cual critican por no ser controlado en sus gastos y por la opacidad del manejo de la cosa pública? Parece que en nada. Pero lo más llamativo es cómo caen en contradicciones miembros de la misma organización cuando se les pregunta por el dinero. ¿Por qué tanta contradicción? El gobierno interino habrá manejado como para los proyectos que se hicieron de apoyo a los médicos en el COVID, como unos 35 más o menos, que fue un proyecto que se hizo en COVID con 35 millones. Que fueron apenas $300 en momentos de pandemia en total, $100 durante 3 meses. Eso sumó una cantidad casi de $21 millones en un momento, además, de nuevo, crítico. Uno dice 35, el otro dice 21, el otro dice que fueron 300 y la calculadora termina como criseada cuando uno le mete esos datos. Por fin, esta gente se va a poner de acuerdo con respecto al dinero que manejaron o que manejaron otros a nombre de ellos y ellos no saben y ellos no lo vieron. ¿Alguien nos va a explicar en algún momento en realidad cómo es este asunto de las matemáticas de estos dos portentos de la economía y de la administración, que son Guaidó y Leopoldo, Leopoldo y Guaidó? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir, sino que ellos te verán a ti salir de tu país. Y sus cómplices se irán del país y también desde afuera del país se burlarán de ti jugando pádel y haciéndose los grandes héroes y los mártires. Te prometerán que nunca se van, pero se irán. Y afuera se burlarán de ti. Te partirán las piernas para venderte las muletas, te robarán las muletas, te las volverán a vender, te harán ponerte de rodillas para pedirles por favor que te vendan comida, que te den servicios y que te perdonen la vida. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la ceniza, el cenicero, la flor, el florero y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, es porque eres una sabandija chavista hedionda, vieja maldita del club, mondongoa embutida en una licra de animal print. O un pobre loco que vive de lo que le sobra del club con el cerebro infectado de gorgojos, que le encanta ir a esas concentraciones del chavismo a gritar, así es que se gobierna, para que te den un pedazo de pan y una nutrichicha. O quizás eres un falsario y un prostibulario que crees de verdad que te diferencias de las focas, aunque igual lo que haces es aplaudir a tus líderes. Para todos los demás, bienvenidos. Y para los que son como lo que describí, fuera sabandija. Fuera sabandija. Gracias por estar de nuevo con nosotros, gracias por darle me gusta a este video, gracias por suscribirte al canal. Especial agradecimiento a quienes nos otorgan el privilegio de financiar este programa con sus aportes a través de Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu aporte, el que nos ayuda a seguir adelante, porque aquí en este programa, aquí no se vende humo. Aquí vendemos libros, aquí vendemos contenido, aquí vendemos ideas y simple y llanamente tampoco promovemos el odio, solo te lo recordamos. Bienvenidos. Ay, que tus introducciones son tan largas y tal. Hay gente que se divierte viendo nada más las introducciones. Yo conozco gente que pone del programa nada más la primera parte para reírse. Y yo me debo a mi público, pero es así. Gracias por estar de vuelta. Hemos tenido una semana y estamos arrancando la última semana del mes de febrero. O la penúltima semana del mes de febrero, la segunda quincena del mes de febrero. Parece una tontería, pero cuando uno se entera de cómo marchan las cosas
y cómo terminan encallejonando a la opinión pública en unas discusiones que solamente le benefician al sistema chavista. Uno se da cuenta, número uno, de la torpeza de la ciudadanía venezolana al considerar como representantes a esa dirigencia falsaria. Y número dos, también nos damos cuenta lo eficiente que es esa oposición falsaria para hacerle la tarea a ese chavismo que es, por supuesto, su gran patrocinante. Y por esta razón quiero referirme a la constante exigencia que muchas veces le hacen a uno de que hable de determinado tema. Mire, ¿cuándo vas a hablar de la ayuda humanitaria? ¿Cuándo vas a hablar de la ayuda humanitaria? ¿Por qué tú no hablas de la ayuda humanitaria? Ese rollo lleva ya desde, de finales de enero, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a hablar de la ayuda humanitaria? Y yo he dicho lo mismo. Yo tengo que esperar el cadáver porque aquí yo hago medicina forense politiquera. Yo no hago medicina preventiva, yo espero que se mueran. Cuando esté ese cadáver listo, que me lo traigan para acá y que yo aquí lo disecciono. Pero yo no voy a hablar sobre supuestos. Mucho menos sobre supuestos regados por las cloacas mediáticas de ese régimen maldito, que lo que quería era lo que en efecto ocurrió. Anular cualquier presencia, porque ya no le sirve ni María Corina ni Edmundo. Esa gente ya, eso es pasado, eso se acabó. Y ahorita en lo que andan es en buscar profundizar las contradicciones dentro del bando enemigo. Dícese, seguir en el juego. Necesitan mostrar que la oposición falsaria es más corrupta que ellos, que la oposición falsaria es realmente la que roba, que la oposición falsaria es absolutamente pitiyanqui, y la oposición falsaria se deja, se presta, colabora. Además de eso, hemos visto cómo, gracias a las acusaciones que el chavismo ha hecho sin mostrar un solo documento oficial del gobierno de los Estados Unidos, que es lo que estamos esperando, que salgan los documentos oficiales, no lo que dice fulano de tal en Twitter, no lo que dice fulana de tal en Instagram, no lo que dice la cuenta superviral de no sé dónde y no sé más cuánto, ni mucho menos lo que dice la cloaca mediática de los periqueros de Venezolana de Televisión. Aquí lo que hay que esperar es los documentos oficiales. Cuando veamos los documentos oficiales, allí habrá que escrutar. Lo que pasa es que en el transcurso de esto, mientras haya acusaciones por un lado, hay otros que o no se defienden ni hablan, o salen a hablar sin que nadie los esté mencionando. Y eso es sumamente preocupante. Además, hay unos comunicadores supuestos que no son tales, porque son propagandistas o son activistas. Y si usted es propagandista, relacionista público, usted no se puede vestir de comunicador imparcial, número uno. Y número dos, si usted es un activista de cualquier tipo, usted tampoco se puede vestir de comunicador imparcial. Usted es también una pieza dentro de un sistema, haga buena o mala labor, pero la hace. Sobre todo cuando son actividades financiadas con dineros públicos, cuando son actividades financiadas bajo el manto de una organización no gubernamental. En tal sentido, yo creo que todo lo que ha salido hasta ahora es el intento del chavismo criminal, valga la redundancia, de volver a poner sobre la picota a sus mejores aliados. Yo creo que los dos más grandes aliados que en los últimos tiempos ha tenido el chavismo criminal han sido Capriles y Leopoldo López. O sea, ese dúo Capoldo ha sido verdaderamente nefasto para la constitución de esa maldita mesa de tres patas de la que yo he hablado tanto y de la que he hablado fundamentalmente en mi libro. Yo creo sin duda alguna de que esa mesa de las tres patas está en este momento, ahí se está jugando dominó, todos están jugando dominó, lo más tranquilo en su mesa de tres patas, no le importa nada. Ha revivido Leopoldo, ha revivido Guaidó y ha revivido un sujeto anodino, un perro calentero de la política bastarda, como lo es John Goycoechea, que ahora montó un programa por ahí para decir y tal, y para justificar unas cosas que nadie te está preguntando, Jongo, nadie te lo está preguntando. Pero bueno, han salido ahí a defenderse. Además de eso aparecen unos comunicadores también que uno dice, ¿y por qué para hablar de este tema escogieron precisamente a este comunicador y no a otro? ¿Por qué caen siempre en las mismas caritas y en los mismos personajes que uno los ve cómo se cambian de sombrerito cada cierto tiempo? Como medio raro. Bueno, de cosas de esas he hablado yo en mi libro, Una mesa de tres patas. Recuerden que voy a estar el 25 de febrero en Cantabria, en el Ateneo de Santander, a las 7:30 de la noche. Entrada gratis. Hay un foro organizado por la gente del Ateneo de Santander, presentando el libro y también hablando, por supuesto,
de todo lo que significa esta etapa en la que se encuentra Venezuela. Se va a vender el libro en el lugar y si usted ya lo compró y lo quiere llevar y se lo firma en el lugar, no hay ningún problema. Y el 5 de marzo voy a estar en Asturias, en este caso en Oviedo. Ahí voy a estar en el Centro Social Campomanes, en la calle Campomanes número 10. Así que nos vemos allí en Oviedo, Asturias, el 5 de marzo a las 7 de la noche. Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención fue que Leopoldo López decidiera ir a una especie de programa humorístico. Debo indicar lo siguiente. Tengo por norma con amigos, con conocidos y con desconocidos que cuando alguna persona que está en los medios, alternativos o no, está en Venezuela, yo prefiero no opinar con respecto a su posición, porque está en Venezuela. Sin embargo, Leopoldo López fue a un programa que entiendo yo que es casi que un programa humorístico, donde se dejó entrevistar por un creador de contenido que se encuentra en Venezuela, pero lo importante no es lo que el creador de contenido haga o diga, ni su estilo, ni su particularidad. Como he dicho, no voy a hablar del asunto, sino lo que Leopoldo López hace, el por qué Leopoldo López decidió ir precisamente a ese y no a otro programa, y las cosas que se atreven allí a hablar de una forma tan alegre y desparpajada. Yo fui el primer inhabilitado, de los primeritos. Inauguraste esta lista tan desagradable, ¿no? Ahora, yo siempre he creído y sigo creyendo en la calle. Siempre. Mira, la única manera de manifestarse es votando y protestando. Oye, está rudo ahorita en Venezuela eso, ¿oíste? ¿Ah? Está rudo. Para el chiste quedó Leopoldo. Para el chiste. Bueno, evidente, ¿no? De más está decirlo. Voto y callo, o sea. Yo creo que no es voto y callo, yo creo que es votarte y callarte, es lo que deberíamos algún día. Ojalá Dios nos dé. Sin embargo, nos damos cuenta del nerviosismo que sufre Leopoldo López cuando le corresponde hablar de dinero, cuando le corresponde hablar del financiamiento de su actividad política, de su vida, de sus giras. Y es allí donde el tipo empieza a pasar aceite y se pone tartamudesco. Fundamos Voluntad Popular, que eran estudiantes, líderes comunitarios, gente de gremios, gente de sindicatos. Nos fuimos por todo el país. Yo crucé Venezuela de punta a punta, caminando. ¿Quién financiaba eso? ¿Ah? ¿Quién financiaba? ¿Con qué plata se fundó Voluntad Popular? ¿Cuánto se necesita para fundar un partido como Voluntad Popular? Chamo, mira, en aquel momento lo que se necesitaba era poder recorrer el país, era tener un carro, una gente y reunirse con gente. No se necesitaba en aquel momento, porque lo que estábamos era montando el partido. O sea, no, para montar un partido no se necesita real. Él no necesitaba real, lo que se necesitaba era tener un carro. No sé, ¿quién pagaba la gasolina? No, y no se necesitaba plata. ¿Y quién paga la sede que tienen en nada más y nada menos que en el Centro Plaza de Altamira? ¿Y quién paga todo lo relacionado al activismo? ¿Y quién hizo toda la imagen, todas las piezas publicitarias, toda la estrategia de medios? ¿Quién hizo eso? ¿Y quién o con qué dinero se pagaban todas las casas locales que tenía Voluntad Popular a lo largo y ancho del país? Las banderas, todo ese material que usaban, las franelitas y todas esas cosas. No, eso no se necesita, eso no es casi. Menos que lo hacía Lilian, tenía, ¿verdad? Un cliché en la casa y ella iba haciendo, ¿verdad? Cada una de las camisas y todo aquello, porque así son, ¿verdad? Para relajarse. Un relajo. Por supuesto, cuando a Leopoldo se le pone un micrófono enfrente, pasa como pasa normalmente con los malandros, o como dicen los policías veteranos, que pasa con los malandros o con alguien que es testigo de algún hecho y que tiene algo que ocultar. Que lo deja que hable, el bicho empieza a hablar de más y empieza a decir cosas que nadie le estaba preguntando. Ustedes se acuerdan de todas las veces que María Corina Machado ha dicho y la oposición falsaria ha dicho que por primera vez hemos demostrado el fraude porque nunca antes habíamos tenido las actas y por primera vez las actas y por primera vez las actas y por primera vez las actas. Leopoldo López, sin querer queriendo, desmiente a María Corina Machado. El día de la elección, yo estaba llevando todo el tema electoral. Teníamos allí ya esto de las actas, que lo vimos ahorita el 24.
Ya eso se había hecho en el 2012 y hemos aprendido mucho. Como a las 7 de la noche ya empezaron a llegar los resultados de lugares en donde ya Capriles en la elección contra Chávez había perdido y venía ganando. Y coño, yo subo y le digo, mira, esta vaina va a estar por los pelos. Y ahí hay muchos testigos de esto que te voy a comentar. Ajá. Y le digo, ya esta elección no se va a decidir por lo que diga el CNE, se va a decidir en la calle. Y yo le digo, yo te recomiendo que convoques ya a la calle, convoca a la gente y que la gente defienda este triunfo en la calle. Eso fue lo que tú le dijiste a Capriles después que estaban en pleno resultado. Es más, te lo digo, el día de la elección a las 9 de la noche ese día. Y ahí estaba Capriles, testigo, estaba Carlos Carí, estaba Julio Borges, estaba Ramón Guillermo Aveledo, estaba Adriana Delía, estaba Roberto Patiño, estaba toda esa gente allí. Entonces saben lo que pasó. Ajá. Y yo le planteo a él, coño, la única manera de lograr empujar esta victoria es llamando a la gente de la calle. Y él el primer día dijo que sí. Y de hecho al día siguiente convocó a la calle. Pero después echó para atrás y dijo, no, esto hay que resolverlo por la vía, por la vía legal, por estadista. Entonces presentó una solicitud ante el TCJ y bueno, lo que sabemos es historia, pues. Estoy verdaderamente ansioso por esperar la respuesta que va a dar Capriles y todos los ahí aludidos luego de esta acusación. Dice Leopoldo López que Capriles sabía que había ganado las elecciones porque tenían las actas y decidió simple y llanamente recogerse. Es lo que le está diciendo aquí. Con esto no solamente Leopoldo López le asesta un golpe certero a la ya mermada, periclitada, obsoleta y desvencijada credibilidad de Enrique Capriles Ratonsky, sino que también deja claro que es mentira lo que repite la oposición falsaria con respecto a las elecciones del 28 de julio del 2024, donde indican y las focas repiten que es la primera vez que se logró demostrar el fraude porque nunca antes se había logrado, porque esto es primera vez, porque esto es inédito. Es mentira. Prueba de ello es que Leopoldo López acaba de decir que en el 2013 también lo lograron demostrar. Y dice ahí quiénes eran las personas implicadas en la entrega. Adriana Delía, Ramón Guillermo Aveledo, Roberto Patiño, entre otros. Es interesante que Leopoldo López en este momento se atreva a dar esos nombres de gente que están todos en Venezuela. Porque aquí se está viviendo una gran situación, una situación verdaderamente penosa. Y es que, en efecto, el chavismo, una de las cosas que está utilizando es, desde que llegaron al poder, las divisiones. Crear, donde hay una grieta, crear una tronera irreconciliable. ¿Y ahorita dónde están? Ahorita están en los de adentro y los de afuera, los de aquí y los de allá, los que son y los que no son. Por supuesto, ¿eso qué termina generando? Eso termina generando que quienes están afuera o quienes estamos afuera seamos vistos como enemigos por los que están adentro y a veces al revés también. Por eso es que uno los ve en estos bailabalseos en los que andan últimamente. Por supuesto, son cada vez más patéticos en sus argumentaciones. Es bastante difícil verle a los ojos y sentir que están diciendo la verdad. Es bastante difícil sentir que los tipos están siendo sinceros. Es bastante difícil para ellos combinar lo que dicen hoy con lo que dijeron ayer. Porque cuando les combina lo que dicen hoy con lo que dijeron ayer, les agarra la caída, les agarra la jugada, les agarra la mentira. Es súper sencillo. Los bichos son simplemente una caricatura de ellos mismos. Para que no te vean la cara como si fueses un Leopoldo López cuando hablas. Que nadie te crea aunque estés diciendo la verdad. Si es tu caso, es la hora de llamar a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Eduardo Villegas te ayuda a que tus herramientas de comunicación sean las apropiadas en el ambiente donde te encuentres. Sea en tu ambiente laboral como jefe o como subalterno o como compañero de trabajo. Sea a la hora de buscar trabajo, porque mucha gente se cae en la entrevista laboral a pesar de tener un maravilloso currículo. Inclusive en el ámbito académico. A la hora de exponer tu proyecto de tesis, a la hora de hacer una exposición en clase, muchos jóvenes tienen ese problema, jóvenes y no tan jóvenes. Todas esas cosas tienen solución con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Nos vamos a Escocia. Por aquí pasó el mundo, por Alemania. Estuve en Múnich, nadie lo vio. Entonces, que en Múnich vender unas cervezotas así grandototas, ojalá se haya divertido el mundo. Pero allí, en Escocia, hay wiki. Oíste, el mundo.
Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Un maravilloso destino para este 2025. Cuando ya andas montando tu presupuesto para las próximas vacaciones, Escocia es un extraordinario destino. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y si vas a estar viajando por el mundo como el Mundo Travel, el mundo debería montar una agencia de viajes, el Mundo Travel. Si vas a andar viajando por el mundo como el Mundo Travel, tienes que tener una póliza de seguro de viajes. ¿Ok? El asesor Gustavo está allí para ayudarte con eso. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado gurrumino, demasiado interinato, demasiado leopoldismo, demasiado tarde. Pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y pólizas de seguro de viajes donde quiera que te encuentres y a donde quiera que tú vayas con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y entonces uno se pregunta si estos bichos tienen idea de lo que significa el mundo real. Y aquí a mí me llamó mucho la atención esta respuesta de Leopoldo. No tanto por lo que dice y por la contradicción, sino por la forma en que lo dice. Ok, Leo. Última pregunta, o sea, para cerrar la cronología. Hey, ya voy. No huyas. Vamos a hablar del gobierno, el gobierno interino, USAID. ¿Tú manejaste plata del gobierno interino? No, absolutamente. Mira, el gobierno interino no manejó. El régimen no de manejó Venezuela recursos. es Esos una recursos porquería. De la ayuda humanitaria se manejaron directamente por USAID. Y me pregunta a mí, ¿yo manejé dinero? No, yo no manejé dinero al gobierno interino. No agarra. ¿Tu esposa? Porque ahorita salió una noticia de que tu esposa manejó 250 y pico de millones en la distribución. Hermano, mira, Lilian apoyó a un proyecto que se llamaba Rescate Venezuela. Y eso fue en el año 2016-2017. Y esa era una iniciativa y están todas las auditorías y están todas las imágenes. Es más, si me lo permito, yo te voy a buscar las imágenes para enseñártelo. Se hacían unos campamentos humanitarios y se le daba ayuda de salud. Te estoy hablando de 2016-2017. Y era muy exitoso. Y se hicieron en toda Venezuela, Y ahí ese proyecto tuvo apoyo. Y fue un proyecto que se le hicieron todas las auditorías y es más, salió como reconocido como uno de los proyectos que había tenido mayor impacto. Pero ¿sabes lo que pasó? A esos chamos que montaron ese proyecto se los llevaron presos y desmantelaron toda esa iniciativa. Y eso ¿Cuánta plata manejó el gobierno interino? Para más o menos tener una idea. Mira, el gobierno interino, lo de la ayuda humanitaria se manejó directamente desde USAID. El gobierno interino habrá manejado como para los proyectos que se hicieron de apoyo a los médicos en el COVID, como unos 35 más o menos, que fue un proyecto que se hizo en COVID con 35 millones para poder apoyar a los médicos y a las enfermeras de Venezuela que estaban ganando $3 y $5 mensualmente. Como 35. O sea, como si estuvieses hablando de 35 pares de chola, 35 conchas de ajo, 35 papas, 35 como 35. Se me vinieron a la mente varias cosas. Se me vino a la mente una vez que hubo un terrible motín en la cárcel de La Planta, donde hubo un número de muertos que no se podía determinar, porque inclusive hubo un incendio y una granada y hubo muertos carbonizados. Fue una cosa horrible. En el segundo gobierno de Caldera, cuando se encontraba de ministro de Justicia un nefasto personaje del sindicato de viejos copellanos ociosos llamado Hilarión Cardoso. Este sujeto era el ministro del Interior y no sabía cuántos muertos había. El ministro de la Justicia, que era de aquel entonces era Interior y Justicia. Bueno, estaban separados. Él era el ministro de Justicia encargado de las cárceles. Entonces el señor, la prensa, el periodista le pregunta, ministro, ¿de cuántas víctimas estamos hablando? Mira, somos aproximadamente unas entre 180 y 100, pon 200.
de esa forma displicente de tratar las cifras como si, bueno, no estabas hablando ahí de que de cualquier cosa, de pollo beneficiado. Y la otra cosa que recordé fue el momento en que una vez que me tenía que mudar, tenía que pagar en efectivo el transporte de las cosas que me iba a llevar. Y recuerdo que teníamos que pagar una cosa así como 180 euros, una cosa como esa. Entonces, mi hermano fue al cajero, ¿no?, a sacar el dinero y llega con el rostro iluminado a mostrarme algo que ninguno de los dos habíamos visto nunca. Nunca lo habíamos visto. Un billete de 100 euros. Y este billete jamás en mi vida yo había visto esto. Dios mío, ¿qué es esto? Un billete de 100. Nos tomamos una foto con el billete para guardarlo. Porque nosotros, yo tengo 8 años en este país casi ya. Y yo no había visto nunca un billete de 100 euros. Pero entonces estos personajes, cuando hablan de millones, o sea, yo nunca he visto 1.000 euros en efectivo, por Dios. O sea, esta gente habla de millones como si fuesen, ¿no?, 35, sí, como 35. Ahí sí, fueron como 35. No, fueron sí como unos 35, o sea, no. Y uno dice, pero amigo, ¿y esta forma tan alegre de hablar de dinero? ¿Cómo la aprendiste? Está raro, ¿verdad? Bueno, ese fue el performance de Leopoldo López. Luego aparece su carnal, su medio pollo, la mula del buey, el yin y el yang, la borra y el café. Aparece Juan Gerardo Antonio Guaidó, que sale, me imagino yo que interrumpió alguna de sus clases de pádel, de sus jornadas de pádel o de sus clases en la FIU, FIU, donde él da clases, no sé de qué, para dar una entrevista a un comunicador que dice ser imparcial. Vamos a escuchar lo que le pregunta el periodista imparcial y lo que responde el honesto y transparente presidente interino Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Leopoldo López, que es uno de los líderes del partido al cual tú perteneces, que es Voluntad Popular, estuvo en esta entrevista con Kilómetro y él estaba echando el cuento de la cantidad de dinero que se recibió, por ejemplo, para los héroes de la salud. Que eso se distribuyó en diferentes pagos, pero no pudo precisar ni cuánto dinero recibieron, ni cómo se distribuyó, ni cómo identificar las billeteras en las cuales se dirigió esa plata. Tú tienes la capacidad de responderle al país la duda de qué pasó con el bono de los héroes de la salud, cuánto se recibió, cómo se distribuyó, dónde se puede consultar, cómo llegó esa ayuda, cómo se manejó. Mira, a ver, primero de nuevo, gracias. Toda esa información ya es pública. Pueden meterse en este momento en el bancocentral.com, el ad hoc obviamente, y está auditado incluso todo lo que fue los recursos destinados, por ejemplo, no solamente a ayudar a casi 70.000 familias en momentos de pandemia, principalmente dirigido a trabajadores de la salud, donde directamente a estas familias, enfermeros, enfermeras, camilleros, médicos, que no solamente recibieron este apoyo, que fueron apenas $300 en momentos de pandemia en total, $100 durante 3 meses. Eso sumó una cantidad casi de 21 millones de dólares en un momento, además, de nuevo, crítico. La dictadura bloqueó la página web, nos tuvimos que alfabetizar digitalmente para utilizar, por ejemplo, VPN, para saltar los controles y los bloqueos de la dictadura para evitar que los trabajadores de la salud recibieran ese pago. Y los invito, por ejemplo, en este momento a consultar en línea mi cuenta en Instagram si quieren. Ahí hay decenas de testimonios de médicos. Decenas de testimonios de médicos, ay, dice el señor. Yo agarré el teléfono para agarrar la calculadora, ¿no? Porque caramba, qué cifras tan redonditas, ¿verdad? Unas cifras redonditas. El señor dice una cifra redondita, parece sacada del CNE. 70.000 médicos a $300 cada uno da 21 millones. Una cifra exacta. Yo me imagino que se tuvieron que alfabetizar. ¿Con quién se alfabetizaron? Con Tibisa y Lucena o con Elvis Amoroso para dar cifra. ¿Y por qué está esa diferencia de 21 millones de dólares que dice el presidente interino con 35 millones de dólares que dice el que era su jefe de partido, pero a la vez era el coordinador general de ese gobierno interino?
que era la actuación que él tenía allí. ¿Cómo es eso que hay un faltante de 14, hay una diferencia de 14 millones de dólares entre una cifra y otra? ¿Cómo es eso que el que era el coordinador general de ese gobierno interino, que era Leopoldo López, no sabe si eran 35 o si eran 21? Y resulta ser que en la que dice uno y la cifra que dice el otro se pierden nada más y nada menos que 14 millones. 14 millones de diferencia entre la cifra que da uno y del otro. Después salen y dicen que es que hay una campaña de odio, que hay una campaña de desinformación, que hay una campaña de desprecio, que hay una campaña de desprestigio, etcétera, etcétera. Pero si el desprestigio, ustedes son un desprestigio que camina. Ustedes son un desprestigio que camina. Nada más hay que ver la forma en la que ustedes vivían antes de llegar a la política y la forma en la que viven ahora para no darse cuenta de que hay cosas que no cuadran. Porque es una cosa muy sencilla. Si nosotros sumamos y restamos todos los salarios que ustedes han tenido desde el momento que son funcionarios públicos y el patrimonio con el que cuentan ahorita fuera de Venezuela, nos dan la cifra. Eso es una buena pregunta que hay que hacerse y que hay alguien que debería responder. Lo que pasa es que hay gente que no quiere responder. Y hay gente, además, que por alguna indeterminada razón no lo quiere preguntar. ¿Por qué? Cada quien que vea. Pero ¿sabes quién sí te va a preguntar por los reales? A ti, Guaidó. ¿Tú sabes quién sí te va a preguntar? El IRS. Si tú no quieres que te vean como un Juan Guaidó, con respecto a la opacidad en sus finanzas, llámate a la gente de Easy Tax to Go para que tus finanzas estén en orden y tu declaración de impuestos sea correcta, expedita y por supuesto cumpliendo con la ley. La gente de Easy Tax to Go no solamente te ordena tus finanzas, sino también te forma para que no te conviertas en un Guaidó. Es decir, para que cumplas con tus deberes a la hora de manejar tus finanzas. Prepares tu propia declaración de impuestos y se la puedas preparar a terceros. Además, te dan el curso para crear una empresa desde cero, para que en vez de estar viviendo del real ajeno, te conviertas en un empresario con todas las de la ley allí, en el territorio de los Estados Unidos. Easy Tax to Go es la gente. Recuerda que en el caso de España hay que estar con todas las de la ley. Bueno, Guaidó que se quiere ir para allá, bueno. Yo te digo una cosa, si tú no eres un Guaidó y no eres un gurmino, el mundo que anda por ahí de lo más tranquilo, tienes que entender que en cualquier momento se voltea la tortilla y cuando la tortilla se voltee, eres tú el que tienes que decidir en qué lado estás. Tu trámite migratorio tiene que estar representado por un abogado de calidad, tienes que estar bien representado ante las autoridades migratorias de España para que estés en España con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Ahora, cuando se trata de construir allá en la Florida, a menos que tú quieras construir un rancho mental como el que tiene la familia Guaidó Márquez Salcedo allá, montado en la Florida, que son todos unos ranchudos y que tienen guindadas unos cauchos viejos con unos helechos ahí en la entrada, porque ellos se llevaron el rancho para donde van. De Corapal para Coral Gables, pero con el rancho en la cabeza. Bueno, tú no puedes caer en eso. Si tú vas a hacer una refacción en tu hogar allá en la Florida, tú tienes que llamar a César, porque dale a César lo que es del César. Lamcor Construction Services es el equipo campeón en materia de construcción, refacción, remodelación, reconstrucción, proyectos inmobiliarios, empresariales, todo lo que tiene que ver con la construcción desde cero, por la mitad, refaccionando, arreglando, solucionando problemas de violaciones de construcción que pueda haber en las normas. Todo eso lo hace Lamcor Construction Services. Me dijo una persona ayer, ay Daniel, qué pena me dio cuando me vi en el espejo y me di cuenta de que se me está poniendo una cara de zarrapastiana. Dios mío, no puede ser. Yo le dije, no, tienes que llamar al doctor Ricardo Pérez. No caigas en eso. Por supuesto que el doctor Ricardo Pérez también puede ayudarte a ti, amigo, si sientes que eso que estás viendo en el espejo se parece mucho a Tarek William Saab. Dios mío, ¿tú te quieres parecer a ese hombre? No. Hay mucha gente pendiente de que ya terminó enero, ya va a terminar febrero, y aquella promesa, ¿ustedes se acuerdan de aquella promesa de que en enero empezaban la dieta? Y ya vamos para marzo y todavía no la han empezado. Bueno, el control del peso con el semaglutide, el medicamento que está rompiendo los esquemas en cuanto a tratamiento para la obesidad con vigilancia médica, quien mejor lo está tratando en este momento y está de boca en boca en la Florida es el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez tiene para ti todo lo relacionado al control de peso y a los arreglos estéticos que tu cuerpo requiere en función del criterio médico y de tu necesidad. Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Chicos, qué bárbaro, ¿no?
Qué bárbaro. Vamos a repasar la jugada. Vamos a volver a ver cuál fue la controversia entre Leopoldo y Guaidó por los reales. El gobierno interino habrá manejado como para los proyectos que se hicieron de apoyo a los médicos en el COVID, como unos 35 más o menos, que fue un proyecto que se hizo en COVID con 35 millones. Que fueron apenas $300 en momentos de pandemia en total, $100 durante 3 meses. Eso sumó una cantidad casi de $21 millones en un momento, además, de nuevo, crítico. Apenas 21 millones de dólares. Lo más interesante de la forma como estos tipos hablan es la displicencia que muestran y demuestran a la hora de hablar de cifras. Como 35. Apenas 21 millones. Y sus defensores, las focas azules, las focas anaranjadas y las focas amarillas. Bueno, pero ¿y por qué no revisas? Tarek El Aissami se robó más. ¿Cuántos se han robado ellos? Ah, es que aquí hay una pelea para ver quién es más ladrón que el otro. O sea, no es que son todos ladrones. No es que el que se roba un bolívar es ladrón. Es que, no, el mío no robó tanto como el tuyo. Que por cierto, los chavistas como Gorgojo andan desatados con eso. No, que en la derecha son todos unos ladrones. Sí, debe ser que Diosdado Cabello vive en la bolsa del Clapajú. No, porque es que se están robando el dinero que les dieron los gringos. El dinero de PDVSA, ¿quién se lo roba? Pendejo. Y te dan a ti, ¿qué? Una bolsa llena de arroz con gorgojo para que te diviertas ahí. Y te bañas con la nutrichicha esa asquerosa que te dan. Son de lo peor, son de lo último. O sea, la fórmula que están utilizando para defenderse de graves acusaciones son verdaderamente infames. Y esto no es una campaña de odio, no es una campaña de desprestigio. Es que ustedes mismos se desprestigian con la forma en la que hablan. ¿Quién es capaz de hablar como si fuese cualquier cosa de 21 millones de dólares? El que tiene muchísimo más. Yo puedo decir, no, apenas 20 euros. Bueno, depende, ¿no? Porque si tú me dices a mí que me vas a vender una arepa en 20 euros, no me la como. La hago en mi casa. Pero esa forma alegre, no, 35, como 35, así como cualquier cosa. Lo interesante es por qué escogieron a esas personas para hacer esa declaración. ¿Por qué van precisamente a esos sitios? ¿Por qué van precisamente a esos programas y con esos comunicadores? Este señor Melanio Escobar debería explicarle a la gente, pero que lo explique no como lo hace el fracasado de Miguel Ángel Rodríguez, ese falaz, que cuando se le dice, explique por qué su esposa fue nombrada directiva de la Telesur en el exilio, que su esposa explique por qué razón fue nombrada allí, dónde metió currículo, quién la nombró y por qué. No, pero se ponen, no, porque es que esto está ofendiendo, porque yo trabajé no sé cuántos años, porque tu jefa fue mi jefa. No, seas ridículo, por favor. Responde lo que te están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen a la defensiva. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una tribu de comunicadores que no son comunicadores, son activistas. Por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, él es un activista político. Lo que pasa es que ahorita está en etapa de reposo. Cuando no es candidato, cuando no es diputado, es candidato a gobernador del Táchira. Y cuando no, finge ser un periodista imparcial. Jamás lo ha sido. Jamás lo ha sido. Siempre con una agenda a su favor y para buscarle trabajo a la esposa, que es tan talentosa que tiene que vivir del trabajo que su marido le consigue a través de los favores politiqueros. Es así de simple. Es así. ¿Cómo que se llama la señora? Darrisa Patraña. La señora Darrisa Patraña, la esposa de Miguel Ángel Fracasado Rodríguez. Bueno, pero hay un junior, que es Melanio Escobar. Este señor Melanio Escobar lo conocí yo como propagandista del Comando Tricolor, de Capriles en la campaña del 2012. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento son activistas, en otro momento son periodistas, y en otro momento son asesores, imparciales y tal. Y uno dice, ¿pero de qué viven? ¿Son activistas o son comunicadores? Bueno, cuando se hace la plomería informativa se consiguen cosas como esta. El director de Redes Ayuda, Melanio Escobar, invitó a la sociedad civil a retomar la protesta pacífica este viernes. Dijo que la restitución de la democracia no depende solamente de los líderes de oposición. Desde las organizaciones sociales no podemos quedarnos sentados, cruzados de brazos, esperando que la dirigencia política nos determine qué debemos hacer o qué no debemos hacer para el recobro de la democracia o para el recobro de la república.
Para Escobar es necesario retomar las manifestaciones contra el gobierno de Maduro porque los problemas en Venezuela no han cesado. Pero tomando nuestro propio camino, hemos decidido reactivar la calle y las convocatorias de protesta pacífica para que los ciudadanos en sus propias manos podamos recobrar de alguna u otra forma la democracia y la república. Además, el comunicador invitó abiertamente a los dirigentes políticos que quieran participar en la actividad denominada Democracia Viva, organizada por Redes Ayuda, y reiteró su llamado a la sociedad civil a defender sus derechos. Es por eso que seguimos llamando a la calle, seguimos llamando a la reivindicación de derechos, a pesar de que la dirigencia política esté buscando la resolución de conflictos a través de un diálogo o de unas elecciones que parecen más marchitas que a florecer. La actividad se estará realizando este viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza Miranda de los Dos Caminos. Jacqueline Arasi, Vivo Play. No, gracias. Entonces, voy a lo siguiente. Sin hacer acusaciones, porque yo no necesito acusar a nadie de algo que no puedo demostrar. Pero preguntar no es ofender, preguntar no es acusar. Pregunto, señor Melanio Escobar, usted es director de una ONG llamada Redes Ayuda. Una ONG que ha estado dentro del circuito de organizaciones asociadas a las actividades de esa oposición falsaria. Sería muy sencillo entonces hacer la primera pregunta. ¿Quién financia esa ONG? ¿Cuánto dinero ha manejado esa ONG? ¿De quién recibe dinero esa ONG? ¿En qué gasta dinero esa ONG? En segundo lugar, puede pretenderse que usted formando parte de una ONG, una ONG opositora, de activismo opositor, de calle electoral, con la gente de voto joven y con activistas de voluntad popular a su alrededor, porque uno las caras las conoce y a mí nadie me engaña, porque yo conozco esas caras que están ahí y sé quiénes son. ¿Cómo puede usted presentarse como un comunicador independiente cuando usted es un activista? Número 3. Con todo esto que está cayendo sobre el financiamiento de ONGs, ¿usted se siente cómodo haciendo preguntas al gobierno interino al cual usted defendió a rabiar desde sus redes sociales y solamente uno se da una pasadita por sus redes sociales y se da cuenta de cómo usted hacía los grandes esfuerzos que hacía, como los hizo cuando estuvo en el Comando Tricolor de Capriles, donde compartió, por cierto, con Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó? Como estuvo en el Comando Venezuela luego, cuando ganaron las primarias. Y, bueno, en esa defensa ardorosa del gobierno interino. Entonces, evidentemente, aquí son unos jugadores de dominó. Son unos jugadores de dominó. Son todos amiguitos, y entonces no vamos a hablar, y tú sabes, para que la cosa quede así. Pero ninguno responde de qué viven y se ofenden. Se ofenden cuando se les dice. Se ofenden cuando se les dice la pregunta básica que hacía Oscar Llanes: ¿de qué vive usted? Ah, usted tiene un partido, ¿cómo lo financia? ¿Quién lo financia? Ah, usted tiene una ONG, ¿quién la financia? ¿De dónde viene ese dinero? ¿En qué se gasta? ¿Cómo es eso que usted es un activista, pero al mismo tiempo dice ser un comunicador independiente? ¿O es que acaso el activismo tiene el activismo que usted hace incluye ser también un comunicador disfrazado de comunicador independiente y que simple y sencillamente está montado en una agenda partidista? Agenda partidista que es lo suficientemente clara. Basta revisarle las cosas que hacen. Esas son las preguntas que les molestan. Por eso es que se molestan nunca responden. Zarrapatiana no responde, no. Cuando le sacan el prontuario de la infecta familia que tiene, ahí Zarrapatiana salta. Miguel Ángel Rodríguez, que no le hablen de la telesur en el exilio donde su esposa fue directiva. Todavía no han presentado cuentas. Y que no se atrevan, miren, no le vayan a preguntar a Miguel Ángel Rodríguez por la gestión del canal de la Asamblea Nacional Opositora llamada Capitolio TV, donde también estuvo. ¿O no estuviste ahí, Miguel Ángel Rodríguez? Porque yo me puedo equivocar, porque como yo a veces me equivoco. Mira, yo a veces me equivoco. De repente me equivoco y tú no estuviste allí tampoco, pero tú no estuviste en ninguna parte. Nunca estuvieron en ninguna parte. Nunca están. Nunca son. Siempre es otro. Pero cuando les toca montarse en una agenda partidista, siempre están colocados en el mismo lugar. Qué raro. Qué raro.
Qué raro que los que tienen que preguntar a los acusados nunca le preguntan las cosas. Y qué raro que siempre están en las mismas planchas y en las mismas actividades. Debe ser una coincidencia, ¿verdad? Debe ser una coincidencia. Sigan así, que quizá el día de mañana se consigan todos en el mismo sitio con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. ¡Kabum! Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.